Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno saludarle, qué bueno poderle ver esta noche y que podamos compartir la palabra de Dios. Usted que nos está viendo por televisión o por internet, también le queremos dar la bienvenida a este servicio. Y yo no sé si a usted le ha tocado salir en el tráfico y usar Waze, y el Waze le dice un dato, y cuando usted siente... Me tocaba ser maestro de ceremonias en una boda en San Lucas, bueno, en la antigua. Y salgo, yo quería llegar a tiempo, quería estar antes, salgo 2 horas antes de un sábado, 2 horas antes de lo que era la boda. Un sábado, usted sabe lo que es ese tráfico en San Lucas. Y el Waze me dice, cuando estoy en la casa todavía ya para salir, el Waze me dice 1:30 para llegar. Así que cuando salgo, el Waze como que le juega una broma a uno, ¿verdad? Cuando salgo ya a la salida de la colonia donde yo vivo, ya también ahí había tráfico para salir a la Roosevelt. Y ahí el Waze me cambia, recalculando, y me dice 2 horas para llegar a la antigua. Y entonces ahí yo todavía vengo si me voy por la Roosevelt o veo las otras rutas y Bárcenas, y por Bárcenas era un poco menos, unos 10 minutos más, 10 minutos menos. Y estoy en ese momento donde decido por la Roosevelt o por Bárcenas. La Roosevelt o Bárcenas. ¿Usted por dónde se iría? Yo no iría, dice usted. Por la ¿quiénes van por la Roosevelt? ¿Quiénes se van por Bárcenas? Roosevelt o Bárcenas. Y sabe, en ese momento yo le doy y le digo a mi esposa, ¿por dónde me voy? Yo no sé. Porque después le reclamo a ella, dice, ¿verdad? Que ella me dijo, yo no sé, decidí tú. Y yo quería llegar a tiempo. Era importante para mí llegar a tiempo. Y entonces vengo y le doy Bárcenas. Y mire usted, llegué safe. Pero así, justo. Había que ir a parquear todavía a algún lado. Yo le dije a Claudia, ¿sabes qué? Déjame en la entrada y me haces favor de irte a parquear. Y solo tiró bulto y ella se fue a parquear. 2 caminos, 2 decisiones. ¿Sabe usted? Y yo en la vida nos enfrentamos en situaciones donde elegimos 2 caminos. 2 caminos, 2 decisiones. Una encrucijada donde usted dice, ¿por aquí o por acá? ¿Agarro para acá o agarro para acá? Hoy vamos a ver una historia en la Biblia donde una mujer toma una decisión entre 2 caminos. Quiero que me acompañe al libro de Ruth. Ahorita lo vamos a leer, pero antes de que leamos el libro de Ruth, quiero ponerlo en contexto. El libro de Ruth es una joya literaria. No vamos a leer todo el libro, vamos a leer el capítulo 1. Pero el libro de Ruth es una joya literaria. Está estructurado de una manera impresionante. Aparte de que cuando usted mira el Antiguo Testamento, generalmente los libros son acerca de profetas hombres, acerca de reyes hombres, acerca de hombres. Pero aquí encontramos la historia de 2 mujeres. Ruth capítulo 1. Versículo 1. Y quiero leerle todo el capítulo 1 para que podamos entrar un poco en contexto y luego vamos a ir viendo algunas cosas interesantes de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos.
Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque ahí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras no volveremos contigo, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso yo voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Mire qué interesante esta historia, pero quiero regresar al versículo 1 nuevamente y que vayamos viendo un poquito a detalle. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre, y entonces un hombre de Belén de Judea emigró a la tierra de Moab, y junto con su esposa y sus 2 hijos, el hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos Mahlón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir ahí, pero murió Elimelec, esposo de Noemí. Ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Vemos esta historia. Vemos que Noemí, una judía, tiene que moverse hacia una ciudad que no era su ciudad. Y tenemos que entender, y lo primero que vamos a encontrar en esta historia es que los momentos difíciles pueden llegar a nuestra vida. Los momentos difíciles para esta familia llegaron, para Noemí, para Elimelec,
y dice que se tuvieron que mover. Ahora, yo quiero, cuando usted esté leyendo, por ejemplo, la narrativa bíblica, cuando usted esté leyendo historias de la Biblia, tiene que ponerle muchísima atención a los nombres. Y yo quiero y a los personajes, y vamos a ver qué era lo que significaba cada nombre. Mire cómo esta historia se empieza a desarrollar. Dice que Belén era casa de pan. Ahora mire, ¿por qué ellos se tuvieron que ir? En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo ahí una época ¿de qué? De hambre. Belén era una ciudad donde había pan, donde se hacía pan, pero llega una escasez. En la época de los caudillos, usted ve otras versiones y va a decir en la época de los jueces. Usted se recuerda que los jueces hacían lo malo, bueno, el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios, venían los jueces, llamaban al pueblo a que regresara a lo que tenía que hacer, y entonces el pueblo se arrepentía y Dios los perdonaba, pero volvían a hacer lo malo. Entonces aquí, cuando vemos que hay un hambre, era porque el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo. Belén, casa de pan, hay una hambruna. Pero segundo, miremos Elimelec. Elimelec quiere decir mi Dios es rey. Y aquí también viene lo interesante, porque viene Elimelec, alguien donde dice mi Dios es rey, se tiene que ir a un lugar donde Dios no era el rey, donde era un pueblo donde adoraban a otros dioses. Entonces él sale y tiene que ir a un lugar donde su nombre ya no tiene sentido. Quijlión, enfermizo; Mahlón, defecto; Orfa, cuello, que significaba el cuello grande en las mujeres, era belleza; y Ruth, amistad. Entonces estamos seteando un poco la historia. Mire cómo se llaman cada uno de ellos. Y lo primero que tenemos que entender es que los momentos difíciles van a llegar a nuestra vida. Pero cuando llegan esos momentos difíciles, mire lo que dice Ruth 1:19. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Aquí ya se habían muerto los hijos, ya se había muerto el esposo. Noemí iba a regresar. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme, ¿cómo dice? Mara. Porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Noemí está ante los momentos difíciles. Y ante los momentos difíciles, usted y yo podemos tomar el camino número uno, que es amargarnos. Noemí viene y mira su situación y dice: yo ya no voy a poder tener hijos, yo ya no voy a poder tener descendencia, yo ya no voy a poder tener nietos. Y entonces Noemí entra en una amargura. ¿Se recuerda qué quería decir Noemí? Agradable. Si pueden poner la imagen. Quería decir agradable. Y ahora dice: ya no soy agradable, ya no me pongan agradable. La siguiente, por favor. Ya no soy agradable, ahora soy amarga. Porque ante la situación ella toma el camino y decir: Dios me está castigando, Dios está en contra mía. La situación, el momento difícil me hace amargarme. Ante la vida, usted y yo vamos a llegar a momentos difíciles donde tenemos la opción del camino uno, que es amargarnos con Dios. ¿Qué era lo que pasaba a Noemí? Miren, Noemí perdió esa oportunidad de tener nietos. Ahora, cuando usted ve que ella les dice: hey, ¿para qué se van a quedar conmigo? No se queden conmigo. ¿Acaso si yo me casara? Porque la ley judía lo que decía en ese momento era que una mujer viuda tenía que casarse con uno de los hermanos o un familiar cercano. Y entonces ella dice: se me murieron los dos hijos. ¿A qué horas tengo yo otro hijo y se casa con ustedes? Ya no voy a tener. Ahora, la Biblia describe, usted lo leyó ahí, describe que regresan después de ¿cuántos años?
de 10 años. Regresan después de 10 años y la Biblia detalla. Y todas las mujeres, no dice todo el pueblo, dice y todas las mujeres decían, ¿no es esta la Noemí que se fue y ahora ha regresado? Imagínense cómo se haber sentido Noemí cuando todos los ojos de esas mujeres del pueblo estaban diciendo, ahí viene aquella vez. Usted ha visto cuando uno va a una boda y va con la mujer o la esposa le pregunta, ¿viste cómo iba vestida fulana de tal? ¿Viste cómo iba vestido fulano de tal? ¿Viste el sombrero y no sé quién? Y uno, a puras penas, me acuerdo de la boda, dice uno, pero las mujeres no. Le dicen, llevaba el sombrero de tal color, con pluma tal, con aretes tal y collar tal. Imagínense cómo se sintió Noemí cuando toda la gente la recibe. Ahora, ¿qué era lo que ella estaba sintiendo? Ella estaba sintiendo que esa parte de perder su descendencia se le estaba viniendo todo al suelo. Ahora, mire, Ruth es un libro precioso, es una estructura que Dios inspiró y todo el libro de Ruth va a encontrar algo que en la literatura se llama quiasmos. Y el capítulo 1 es un quiasmo. Si me ayudan con las pantallas, yo le quiero explicar un poco qué es un quiasmo. Ok, ¿qué es un quiasmo? Un quiasmo lo va a encontrar en los Salmos, lo va a encontrar aquí en Ruth, lo va a encontrar en algunos libros del Nuevo Testamento. Siguiente diapositiva, por favor. Y un quiasmo es, sencillamente, cuando, por ejemplo, hay 5 frases o 5 líneas, un salmo que tiene 5 líneas. Siguiente, por favor. Y entonces lo que va a pasar es que el autor, de una manera inspirada por el Espíritu Santo, describe que la frase 1 es igual a la frase 5. En este caso, la última frase, la frase 5. La frase 2 es igual a la frase 4 y queda en el centro la frase 3. Cuando usted encuentre un quiasmo en la Biblia y lo logre identificar o lo logre ver ahí, póngale atención a la línea del centro, porque la línea del centro, la línea que queda ahí sola sin ser comparada, es lo que el autor está enfatizando. Ok, rápidamente miremos el quiasmo del capítulo 1. Siguiente diapositiva. Ok, ahí va. Si logramos ver ahí, si los ojos nos dan. El versículo 1 se compara con el versículo 2, que es el último versículo, es decir, hambruna, cosecha de la cebada. Es contrario, pero es relación a lo mismo. Era la hambruna, la cosecha de la cebada. Ya no había hambruna, ya había comida. Versículo 1, se van de Belén, se compara con el versículo 22, vuelven a Belén. Versículo 2 y 5, o de 2 al 5, Noemí pierde su familia, se compara con Noemí amarga por perder su familia. Versículo 6 y 7, se van de Moab, versículo 9, letra D, llegan a Belén. Línea E, palabras de Noemí o palabras de Noemí a las nueras en el versículo 8, palabras de Ruth a Noemí en el 16-18. Noemí besa a las nueras en el 9, se compara con el 14 y 15, es decir, línea F, Orfa besa a Noemí despidiéndose de ella. Y en el G, todas lloran, con el 14, todas lloran. Ahora mire lo interesante, la línea H, la que queda en el centro. Noemí no puede, ¿qué? Concebir. Esto era lo que ella la tenía amarga. Era que estaba perdiendo la descendencia. Estaba perdiendo esa oportunidad de tener hijos. Eso era lo que la estaba poniendo amarga. Había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos en un periodo de 10 años. Pero ahora vamos a los siguientes versículos. Cuando usted y yo estemos en momentos difíciles, tenemos 2 caminos. Y un camino puede ser el camino de la amargura. Pero ¿sabe qué otra? El otro camino es que en los momentos difíciles podemos ver la evidencia de la gracia y bondad de Dios. Noemí no estaba viendo la gracia y la bondad de Dios a través de Ruth. Mire lo que dice el Ruth 1:8. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren,
Vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo. Mire cómo era Ruth y Orfa con Noemí, con el mismo ¿qué? Amor y lealtad. Cuando vamos al original hebreo es una sola palabra, amor y lealtad es una sola palabra, que es la palabra Gesed. Si me pueden ayudar con la diapositiva, Gesed. Y la palabra Gesed puede ser traducida como misericordia, fidelidad, lealtad. Y el teólogo Bruce Waltke, un experto en Antiguo Testamento y Proverbios, dice que la traduce como amor leal. Entonces Noemí está en esa situación donde tiene una mujer que le dice: hey, regresa, y ese amor leal que me han mostrado ustedes, vayan a mostrarlo a otras personas. Pero sabe una cosa, ese amor leal de Ruth no era solo el amor leal de Ruth, era el amor de Dios puesto en Ruth. Noemí no estaba viendo ese amor que esta nuera le tenía. Gesed, ese amor leal de Dios, es una clase inagotable de amor, bondad o amabilidad. El Salmo 136:1, usted se recuerda, se lo leo en la NBI, dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Todo el Salmo 136 termina con su gran amor perdura para siempre. Cada versículo. La Reina Valera dice: porque su misericordia es para siempre. La palabra original en hebreo es Gesed, porque su gran amor, su leal amor perdura para siempre. ¿Sabe? Dios no había dejado a Noemí. Dios estaba mostrando su gracia y su bondad a través de Ruth, pero Noemí no lo miraba. Versículo 1:9, que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas deshechas en llanto. 1:14, una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Noemí seguía sin ver el amor de Dios que estaba manifestando a través de Ruth. Versículo 16, mire cómo le contesta Ruth. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Un compromiso de Ruth con Noemí. Tu pueblo será mi pueblo. Un compromiso no solo con ella, sino que con su pueblo. Y mire lo que dice: y tu Dios será mi Dios. No solo un compromiso con Noemí, no solo un compromiso con el pueblo, sino que Ruth tenía también un compromiso con el Dios de Noemí. Moriré donde tú mueras y seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separo de ti, algo que no sea la muerte. Noemí, en medio del momento difícil, no había sido abandonada por Dios. Ruth estaba demostrando la gracia y la bondad de Dios. Ruth 4:11 le dice: ya me han contado, le respondió Booz. ¿Usted sabe la historia? Que Booz viene y redime. Booz era el familiar cercano a ellas, se casa con ella. Y le dice en el 4:11: ya me han contado, respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Cómo dejaste padre y madre, la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. ¿Usted sabe la historia? Ruth se casa con Booz en el Ruth 4:15. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque no ha dado tu luz nuera, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí
se convierte en abuela. Usted sabe la descendencia. Si tienen ahí la gráfica, por favor. La última. Usted sabe la historia. Ruth se casa con Booz, tienen a Obed, Obed tiene a Isaí, Isaí tiene a David. Noemí se convierte en la bisabuela de David y usted sabe que esa descendencia es donde nace Jesús. Una moabita, una mujer que no era judía, una mujer que era despreciada, una mujer que no era reconocida por el pueblo judío, amó a Dios incluso más que muchos judíos, y fue la evidencia de la gracia y de la bondad de Dios en medio de los momentos difíciles para Noemí. Cuando usted y yo estemos en momentos difíciles, podemos tomar el camino de amargarnos con Dios o de ver las evidencias de la gracia y de la bondad de Dios a nuestro alrededor. Usted y yo tomamos la decisión. Pero ¿sabe una cosa? Dios, en medio de ese momento difícil, como lo hizo con Noemí, va a tener esas evidencias de la gracia y de la bondad de Dios. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que le terminemos cantando esto. Y ha sido bueno. Cántele esto hoy. En mi vida ha sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Él ha sido bueno con nosotros. Cántele, cántele con todo su corazón. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Dios. Gracias porque has sido bueno con nosotros, porque tu fidelidad nos ha perseguido, Señor, porque ese amor leal, ese gesed tuyo no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Señor, que en los momentos difíciles de nuestra vida no nos amarguemos contigo, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Que en los momentos difíciles no perdamos nunca de vista que tú muestras las evidencias de tu gracia y de tu bondad. Que en los momentos difíciles tú sigues con nosotros, que tú estás con nosotros. Que en los momentos incluso de apatía nuestra hacia ti, tu amor leal no nos abandona. Señor, que estemos hoy aquí es una evidencia de tu gracia. Que hoy vengamos acompañados tal vez o solos, es una evidencia de tu gracia. Señor, no nos quejamos hoy de nuestra vida, no nos quejamos tal vez de los momentos difíciles o que de las cosas que no han salido como queremos,
Porque Señor, sabemos que en medio, alrededor de eso, las evidencias de tu gracia y de tu bondad son palpables. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Señor, hoy que tal vez en algún momento nos hemos amargado y hemos renegado contra ti, que estamos enojados tal vez con la vida, Señor, hoy te pedimos perdón y reconocemos que hay gracia tuya en medio de nosotros, que hay gracia tuya alrededor de nosotros, que tú no nos has abandonado. Señor, que tal vez Noemí no entendía al principio, pero después pudo ver tu plan y tu propósito. Señor, que nosotros no nos amarguemos, y hoy si tenemos un corazón amargado lo rendimos a ti. Te pedimos perdón y hoy reconocemos que tu gracia, que tu amor leal, tu bondad no nos abandona, nos persigue. Hoy descansamos en eso. Yo le voy a pedir que siga con sus ojos cerrados. Si hay alguien aquí que me dice: Jorge, toda mi vida la he sentido como peleando con Dios, como amargo con Dios, como en enemistad con Dios, pero hoy entiendo que Dios me ama. ¿Sabe una cosa? Jesucristo vino a esta tierra. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Dios Padre envió a Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo también operó para que usted y yo podamos obtener el perdón de pecados. La Trinidad actuando para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Pero si hay alguien aquí que me dice: Jorge, yo me siento lejos de Dios, hoy es una buena noche para que usted le pueda decir: aquí está mi corazón, yo quiero experimentar ese amor leal, yo quiero experimentar ese perdón de ese amor leal. Si usted quiere acercarse a Dios, quiere arrepentirse de sus pecados, nunca lo ha hecho y lo quiere hacer hoy, yo le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Si usted quiere hacer esta oración conmigo, levante una de sus dos manos en alto. Con confianza yo le quiero dirigir en esta oración. Si usted le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, te necesito. Te necesito. Levante una de sus dos manos en alto. Tal vez yo no lo veo, tal vez no levanta su mano, pero ahí en su lugar usted reconoce que lo necesita a Él. Le voy a pedir que pase aquí al frente. No quiero dejar pasar esto. Si usted quiere pasar aquí y decirle: Señor, aquí está mi vida, te necesito. Te necesito. Usted que nos está viendo por televisión, por internet, si usted le quiere entregar su corazón a Él, si quiere experimentar ese amor leal de Dios hacia usted, le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí, pero que resucitaste por mí. Sé el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración por primera vez en su vida, yo le voy a pedir que entre a soynuevo.org. Soynuevo.org, nos deje ahí sus datos y le podamos contactar y ayudar en esta nueva vida. Señor, gracias porque hoy experimentamos y descansamos en tu amor leal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, antes de que se vaya, quiero recordarle: fin de semana, La Vía Dolorosa, en 4 presentaciones, viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Así que vaya, lleve personas invitadas, cristianos, no cristianos, familiares, amigos. Es una buena oportunidad para que podamos presentar el Evangelio. Y les recuerdo que aquí domingo tenemos nuestros servicios normales, donde seguimos en nuestra serie Jesús por mí. Vaya a La Vía Dolorosa y tengamos un buen tiempo. Que pase feliz noche.